Mi familia me dejó fuera del Día de Acción de Gracias. Demasiada gente, no hay suficientes asientos, dijeron. Vi sus brindis en Instagram, dentro de la casa que yo amueblé, en el sofá que yo pagué. Una semana después, mi padre me pidió si podía cubrir la factura de calefacción. Sonreí y dije, por supuesto. Luego cancelé el pago automático, llamé a la compañía de servicios y programé la fecha de corte. 3 días después, tenía 54 llamadas perdidas y 15 mensajes que decían, por favor, respóndenos. Descubrí que no estaba invitado a Acción de Gracias mientras navegaba por Instagram, viéndolos hacer un brindis. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Solo una foto de mi familia, copas de vino en alto, sonriendo alrededor de una mesa que reconocí al instante porque yo la había pagado. Igual que el sofá en el que estaban descansando después de la cena y la televisión montada sobre la chimenea, la misma que ayudé a mi papá a instalar cuando no podía descifrar los soportes. Estaban todos allí, mis padres, mi hermana, mis primos de fuera de la ciudad, incluso el tío Rick, que siempre juró que odiaba las reuniones familiares a menos que alguien estuviera en su lecho de muerte. Todos excepto yo. Había conducido 4 horas con 2 tartas en el asiento del copiloto y una bandeja de macarrones con queso en la parte de atrás. Paré a echar gasolina a unos 15 minutos de distancia y envié un rápido mensaje con mi hora estimada de llegada, 20 minutos, a nuestro chat grupal. Nadie respondió, pero supuse que estarían ocupados. Cuando llegué, la calle estaba llena de coches. Aparqué a una manzana y caminé. Las luces del porche estaban encendidas. La música salía del interior. Toqué el timbre 2 veces, esperé, llamé a la puerta. Nada. Llamé a mi madre, luego a mi hermana, luego a mi padre, todos directos al buzón de voz. Después de estar allí 10 minutos como un idiota, con 2 tartas sudando a través de sus moldes, me rendí. Me senté en mi coche otros 20 minutos, actualizando los mensajes, pensando que tal vez alguien se daría cuenta, tal vez alguien miraría su teléfono y diría, espera, ¿no viene Ethan? Entonces abrí Instagram. Allí estaban, ya llevaban 1 hora de cena, velas encendidas, pavo trinchado, todos sonriendo como si fuera un momento familiar perfecto y lleno de amor. Mi madre incluso había puesto de pie de foto. Agradecida por los que más importan. Esa parte me golpeó como un puñetazo en el estómago. A la mañana siguiente no llamé a nadie, no porque no estuviera enfadado, estaba furioso, sino que, más que nada, me sentía avergonzado, como si hubiera aparecido en una fiesta que no existía, como si me hubiera imaginado toda la invitación. Pasó una semana antes de que supiera algo de alguien. Mi padre finalmente llamó. No se disculpó, solo dijo que la casa había estado caótica, demasiada gente, no suficientes sillas y que simplemente asumieron que no vendría por mi horario de trabajo. Claro, mi horario de trabajo. Luego se aclaró la garganta y preguntó si podía ayudar con la factura de la calefacción. Dijo que se había puesto bastante alta y que las cosas estaban ajustadas en ese momento. Como en los viejos tiempos, dije, encantado. Esa noche, entré en la cuenta de la compañía de servicios públicos, desactivé el pago automático, llamé a la compañía y programé una desconexión para el viernes por la mañana, justo antes de la ola de frío del fin de semana. 3 días después me desperté con 54 llamadas perdidas y 15 mensajes. Mi madre, mi padre, mi hermana, algunos primos, todos con la misma nota. Por favor, responde. Pero no lo hice. No se habían dado cuenta de que me había ido. Se dieron cuenta del frío. La calefacción se cortó el viernes por la mañana, justo después del amanecer. Lo sé porque recibí el correo electrónico de confirmación mientras preparaba café. Afuera apenas hacía 2 grados Celsius, 28 UF. Dentro de su casa, la temperatura habría empezado a bajar rápidamente. El termostato podría haber parpadeado. Tal vez pensaron que era un fallo al principio. Imaginé a mi padre jugueteando, con el interruptor general, revisando el piloto, a mi madre envolviéndose en una manta, molesta, a mi hermana quejándose por el altavoz desde arriba, la misma casa donde solía aparecer con herramientas para arreglar fugas, reemplazar rejillas de ventilación, sellar ventanas. La misma casa donde no valía una silla de repuesto en Acción de Gracias. Las llamadas empezaron al mediodía. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana. No contesté. Esa tarde, recibí mi primer mensaje. Oye, algo pasa con la calefacción. ¿Puedes comprobar si todavía tienes el control de la cuenta? Bastante inocente, incluso educado. A la mañana siguiente, cambió. Mi padre escribió: realmente necesitamos que vuelva la calefacción. Las tuberías corren el riesgo de congelarse.
Mi hermana envió una serie de mensajes de texto que terminaban con «Esto es infantil». Mi madre llamó 5 veces seguidas y dejó un mensaje de voz que no escuché. Para el domingo por la noche, tenía 54 llamadas perdidas y 15 mensajes. Cada uno terminaba con las mismas 3 palabras. Por favor, responde. No lo hice. 2 días después, mi hermana intentó un nuevo ángulo. Si puedes, enviar unos $200, podemos conseguir que alguien venga a revisar el sistema. Abrí la aplicación, transferí exactamente $200 y no dije una palabra. Solo lo suficiente para que viniera un técnico, solo lo suficiente para asegurarme de que el problema no desapareciera por completo. Ese era el nuevo juego. Darles apenas lo suficiente para sobrevivir, no lo suficiente para vivir cómodamente, mantenerlos en equilibrio en el borde donde solían mantenerme a mí. Después de eso, siguieron volviendo cada 10 o 12 días. Una nueva factura, una nueva emergencia, siempre redactada con culpa, endulzada sobre la desesperación. $450 por un alternador roto en el coche de mi madre. No puede ir a sus turnos sin él. $900 por el reemplazo de la corona de mi padre. Le duele, vamos, sigue siendo tu padre. Enviaba el dinero cada vez, pero nunca todo de una vez. $200 aquí, tal vez 350 allá. Siempre parcial, nunca completo, y siempre con retraso. Les dejaba sudar, esperar, insistir. Les hice sentir ese mismo rechazo a fuego lento que había sentido, en esa entrada de coches en Acción de Gracias, esa enfermiza comprensión de ser desechable. Al principio me daban las gracias. Luego simplemente lo aceptaron. Luego se enfriaron, como emocionalmente fríos, del tipo que no habían sentido desde que se apagó el termostato. Pasaron semanas. Luego silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto durante un mes. No supe nada. Supuse que finalmente habían decidido dejar de pedir. Tal vez habían terminado conmigo otra vez, volviendo a fingir que no existía, a menos que estuviera pagando la cuenta. Casi sentí alivio. Hasta 2 días antes de Navidad. Recibí una llamada de FaceTime de mi hermana. La rechacé. Envió un mensaje de texto en su lugar. Derramé café en mi MacBook. Está frito. Literalmente no puedo trabajar. Necesito uno. Nuevo lo antes posible. ¿Puedes ayudar, por favor? Te lo devolveré en abril. Su portátil había costado $1,500. Lo sabía porque había ayudado a elegirlo para ella cuando consiguió el trabajo, cuando todavía me invitaban a cosas. Respondí, con una palabra, no. Sin explicación, sin emojis, solo no. Ella no respondió. 1 hora después llamó mi madre, luego mi padre. Los ignoré a todos. Ya esperaba lo que vendría después. Esa noche, otro mensaje de mi madre. Tenemos que preguntarle al abuelo si puede ayudar. Les di su número. No le advertí. No dije nada. Pero no necesité hacerlo, porque a la tarde siguiente, él me llamó a mí. Dijo que intentaron presionarlo con la culpa. Le dijeron que yo estaba siendo difícil, actuando de manera manipuladora emocionalmente. Dijeron que era injusto castigar a toda la familia por un malentendido festivo. Ni siquiera tuve que responder. El abuelo simplemente dijo, no les daré a esta gente egoísta ni un céntimo, especialmente no mi herencia. Luego se rió y colgó. El abuelo ni siquiera dudó. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Me llamó justo después de que le rogaran ayuda y dijo, intentaron el guión de la culpa conmigo. Les dije que no voy a darles a gente egoísta ni un céntimo, especialmente no mi herencia. Luego colgó como si nada, como si acabara de espantar una mosca. Me quedé allí con el teléfono todavía en la mano, sin saber si debía reír o simplemente asimilarlo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en la familia los había confrontado, no a puerta cerrada, no en voz baja tomando un café, sino directamente a la cara. Y ni siquiera había sido yo. El abuelo no me pidió que explicara nada. No preguntó si lo que decían era verdad. Él ya lo sabía. Había visto las mismas cosas que yo, probablemente durante más tiempo de lo que me imaginaba. Creo que simplemente no había hablado antes porque pensó que me daría cuenta por mi cuenta, y lo había hecho, solo que tardé un poco más. 3 días después de Navidad, mi padre envió un mensaje de texto. Oye, hablamos con el abuelo. Dijo algunas cosas inesperadas. Solo quería ver cómo estabais y asegurarme de que todo está bien entre vosotros dos. No respondí. Al día siguiente, apareció otro mensaje. Mira, sé que las cosas se pusieron un poco feas este año, pero usar el dinero para controlar a la gente no es sano. Tú eres mejor que eso, Ethan. Esa frase se me quedó grabada. Tú eres mejor que eso.
Como si yo fuera el que jugaba sucio, como si yo fuera el que creó este desastre, como si no hubiera pagado sus facturas, arreglado su coche, comprado sus muebles y aún así me trataran como a un extraño en la puerta de casa en acción de gracias. Así que respondí: he decidido no financiar más el terrorismo emocional. Gracias por tu preocupación. Nada después de eso. Silencio. Un silencio frío y tranquilo. Lo cual estaba bien. Era mejor que la culpa, mejor que la manipulación. Ya no podían rogar sin arriesgarse a que el abuelo se enterara. Ese era su nuevo miedo. No perderme a mí, sino perder el acceso a la única otra cartera que les quedaba. Pero el abuelo no había terminado. Empezó a hablar con otras personas. Me enteré por mi prima Rachel de que mencionó cómo a Ethan lo habían dejado tirado durante una cena en su casa. Luego la tía Diane me envió un mensaje de texto. Dijo que nunca se dio cuenta de que yo compraba tanto para ellos, que eso explicaba muchas cosas. De repente estaba recibiendo mensajes que no esperaba. «Espera, ¿no te invitaron? ¿Usaron tu sofá? Me dijeron que no viniste por el trabajo». No expliqué. No necesité hacerlo. Simplemente le di «me gusta» a los mensajes y lo dejé así. Eso fue suficiente para remover el avispero. A principios de enero, publicaron una foto en el chat de grupo familiar. Eran mis padres de pie frente a su caldera, todos sonrisas. El pie de foto decía: nuevo sistema de calefacción finalmente instalado. $3,200 después. Pero lo logramos gracias a todos los que ayudaron. A todos. Lindo. Nadie dijo mi nombre. Nadie tuvo que hacerlo. La publicación estaba diseñada para parecer agradecida y generosa, pero era solo otra actuación, una que me excluía de nuevo a propósito. Siempre volvía a esto: mantener las apariencias, mantener la historia limpia y nunca admitir a quién necesitabas más. Pero mi madre no se detuvo ahí. Publicó un largo estado en Facebook unos días después. La familia consiste en estar presente cuando importa, no en guardar rencor hasta que sea conveniente. Ahí estaba, la falsa sabiduría, el tipo de cosa. Que la gente aplaude en los comentarios, agresión pasiva disfrazada de charla TED. No respondí, no públicamente. En cambio, abrí Venmo y le envié una solicitud, $1,500. Nota: pago retroactivo por trabajo emocional, intereses exentos. No aceptó, tampoco declinó, simplemente lo dejó ahí. 2 días después, recibí otro mensaje de mi hermana. ¿Así que ahora le estás facturando a mamá? ¿En serio? Respondí: una vez me llamaste el cajero automático familiar con sentimientos, simplemente me estoy inclinando hacia el papel. Sin respuesta. Durante una semana. Luego, una noche, mi padre volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz, pero lo borré antes de escucharlo. Ya conocía el tono, el cambio. Ya no estaban enfadados, estaban asustados. No de mí, de ser aislados de verdad, de darse cuenta finalmente de cómo es la vida sin que yo sostenga las paredes. Y ni siquiera había empezado a ser cruel todavía. La primera fractura real vino del exterior. La tía Diane me invitó a almorzar. Nunca lo había hecho antes. No éramos particularmente cercanos mientras crecíamos. Siempre flotaba entre lo educado y lo distante. El tipo de pariente que sonreía ampliamente en las fiestas pero apenas recordaba tu cumpleaños. Pero ese domingo me pidió que nos encontráramos en este tranquilo café del centro. Fui, principalmente por curiosidad. No perdió el tiempo. «Están entrando en pánico», dijo, revolviendo su café como si no acabara de lanzar una granada sobre la mesa. «Tus padres, tu hermana, creen que el abuelo está reescribiendo su testamento». Me encogí de hombros. «Tal vez lo esté». Se inclinó. «Va en serio, Ethan. Ha terminado. Lo dijo en la cena la semana pasada, delante de todos. No dejaré ni un céntimo a gente que olvida a su propia sangre en acción de gracias». Tu madre se echó a llorar. No supe cómo responder a eso. La imagen de ella llorando no me provocó mucho. Tal vez una vez lo habría hecho, pero ahora solo se sentía como una actuación para la que no compré entradas. «Están preocupados de que lo estés envenenando contra ellos», sonreí. Se envenenaron ellos mismos. Más tarde esa noche, me quedé con esa conversación más tiempo del que esperaba. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte, la pequeña y obstinada que todavía esperaba algo, se sintió cansada. Pero aún no había terminado. Habían pasado años pintándome como dramático, egoísta, demasiado sensible. Ahora podían vivir con esa imagen, pero esta vez respaldada por recibos. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Ni nuevas peticiones,
Ni mensajes de cumpleaños, solo una especie de silencio estéril, como si estuvieran fingiendo que nada de eso había sucedido. Supuse que se estaban reagrupando, tratando de encontrar otro ángulo. Lo encontraron cuando el casero de mi hermana subió el alquiler. No lo pediría si no estuviera desesperada, me escribió. Solo 450 inters para cubrir la diferencia este mes. Luego estoy bien, lo juro. Esperé un día. Luego envié $200 con una nota. Quizás empieza a empacar. Una semana después. Odio volver a preguntar, pero ahora me faltan 250. Por favor, no me ignores. Envié 50, sin mensaje. 3 días. Después, me llamó llorando. Dejó un mensaje de voz que no escuché. Luego publicó en Instagram. Se supone que la familia no te hace rogar. No respondí, pero publiqué una historia el mismo día. Una captura de pantalla de una transferencia bancaria a mí mismo, con la etiqueta presupuesto de autocuidado, con el pie de foto. Lo aprendí por las malas. Nadie vendrá a salvarte. Invierte en consecuencia. Esperaba que eso removiera el avispero. No esperaba lo que vino después. 2 noches después, llamó el abuelo. Dijo que se había reunido con su abogado. Dijo que quería hablar sobre el testamento. Dijo que estaba pensando en saltarse por completo la generación intermedia, dejándolo todo a los nietos, dividido en partes iguales. Todos excepto una, añadió. Tu hermana no necesita un MacBook nuevo cada año para entender la responsabilidad. No dije nada, solo escuché. Continuó. Tus padres me llamaron la semana pasada, me acusaron de tener favoritos. Les dije que no estoy jugando a nada, simplemente estoy prestando atención finalmente. Me dijo que esperara alguna reacción violenta, que probablemente volverían, que harían sonar como si me extrañaran, como si quisieran reparar las cosas. No lo hacen, dijo. Te quieren en la habitación cuando se reparta el dinero. Eso es todo. Le pregunté si se arrepentía de no haber intervenido antes. Hubo una larga pausa. Luego dijo, pensé que el amor sería suficiente para sacarlos de sus propios egos. Estaba equivocado. Y así supe que esto ya no se trataba solo de que me dejaran fuera de una lista de invitados. Se trataba de lo que sucede cuando la única persona a la que subestimaron aprende a dejar de rogar por calor y comienza a apagar la calefacción. Para febrero, las cosas habían cambiado a este extraño y tenso silencio. No más peticiones directas, no más mensajes de texto de chantaje emocional, pero cada pocos días recibía una notificación. Alguien de la familia viendo mi historia, dando me gusta a una foto antigua, reaccionando a algo que publiqué, como si estuvieran orbitando, como si estuvieran esperando a que me quebrara. Pero no lo hice. Ya había terminado de quebrarme. Una mañana recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Era mi madre. Sonaba tranquila, casi ensayada. Hemos estado pensando en cómo se ha desarrollado todo. Te extrañamos, Ethan. Queremos arreglar las cosas. Quizás podamos hablar pronto, quizás durante una cena, solo nosotros, sin presiones. Ninguna disculpa, ninguna asunción de responsabilidad, solo un discurso pulido con bordes suavizados. Y la cosa es que, hace 5 meses, habría saltado ante eso. Pero ahora lo veía por lo que era. No me extrañaban a mí. Extrañaban a quien solía ser. El ayudante, el respaldo confiable, el cajero automático lleno de culpa. Y cuando esa persona dejó de aparecer, se dieron cuenta de que el agujero que dejó atrás no podía llenarse con orgullo o silencio. No devolví la llamada, pero sí envié un mensaje a mi prima Rachel, la única que había sido honesta todo el tiempo. Le conté sobre el mensaje de voz. Ella respondió al instante. Están asustados, no arrepentidos. Exactamente 2 semanas. Después, recibí un mensaje de texto grupal de mis padres. Una foto de ellos y mi hermana de pie frente a un letrero gigante de "Se vende" frente a su casa. El pie de foto. Nuevos comienzos. Reduciendo un poco el tamaño, pero agradecidos por lo que tenemos. La familia primero. Ninguna mención de por qué estaban vendiendo. Ninguna mención de los meses de facturas impagas, el alquiler que mi hermana no podía cubrir, la caldera que no financié. Solo una imagen brillante para sus seguidores, la gente que no sabía nada. La actuación nunca se detuvo, incluso cuando las luces se apagaban detrás del escenario. 3 días después, mi hermana me volvió a enviar un mensaje. Vale, mira, sé que sigues cabreado, pero acabo de romper mi teléfono y necesito reemplazarlo para el trabajo. Solo $200, eso es todo lo que pido, nunca más te lo pediré. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, luego le envié $25 por Venmo. Etiqueta, para el cable del cargador, estíralo. Sin respuesta, sin gracias, nada. Creo que esa fue la gota
que colmó el vaso para ellos, porque después de eso no supe ni una palabra. Un mes entero de silencio. Hasta que llamó el abuelo. Pensé que deberías saberlo, dijo. Vinieron a verme de nuevo. Esta vez ni siquiera fueron sutiles. Me dijo que le preguntaron si consideraría equilibrar las cosas en el testamento. Que no era justo si algunos nietos recibían más que otros, que Ethan claramente no necesita el dinero, ya lo tiene todo. Casi. Me río. Dijo que no de nuevo, y esta vez lo hizo oficial. Les dijo que la herencia ya no era suya, que cualquier imagen que construyeran, cualquier historia que se contaran sobre alrededor de quién giraba la familia, se había acabado. Les dije la verdad, dijo el abuelo. Les dije que no te están perdiendo. Ya te perdieron. Simplemente no se dieron cuenta hasta que se secó el dinero. Y cuando dijo eso, me di cuenta de algo que no había hecho hasta entonces. Todavía los quería. Todavía quería ver a mi madre reírse de comedias tontas. Todavía recordaba cómo mi padre solía tocar la guitarra en el porche en las noches cálidas. Todavía recordaba ayudar a mi hermana a estudiar para sus exámenes, de acceso a la universidad. Ese amor no desapareció. Simplemente quedó enterrado bajo los escombros de años de tomar. Pero el amor solo no era suficiente, porque lo que querían no era un hijo o un hermano. Querían una red de seguridad con rostro, y yo finalmente había cortado las cuerdas. La primavera llegó rápido. Ni siquiera me di cuenta hasta que salí una mañana y vi el árbol junto a mi edificio floreciendo de nuevo. El mismo árbol bajo, el cual había estado en noviembre, con las tartas en el asiento trasero, pensando que iba camino a algo cálido. Todo había cambiado desde entonces, excepto ellos. No había sabido nada de mis padres en casi 2 meses. Mi hermana también se había callado finalmente. El abuelo había arreglado sus asuntos y actualizado el testamento. Se suponía que no debía saber esa parte, pero Rachel me lo dijo. Dijo que la nueva versión se saltaba por completo su generación, no por rencor, por consecuencia. Me llamaron llorando, dijo. Dijeron que se sentía como un borrado. Le dije que no era un borrado, era la factura. Una mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que sonara. 10 minutos después, llegó un mensaje de texto. Hola, Ethan, soy tu padre. Solo pensé que deberías saber que tu madre está en el hospital. Nada crítico, dicen que relacionado con el estrés. Estará bien. Luego otro mensaje. No pido dinero, solo pensé que merecías saberlo. Eso es todo. Esa parte de no pido lo decía todo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No porque no me importara, me importaba. Esa era la peor parte. Todavía me importaba. Pero ese cariño ya no venía con un cheque adjunto. No venía con un viaje al hospital, ni con una pila de comestibles, ni con la promesa de cubrir lo que fuera del mes siguiente. Solo venía con silencio. No respondí. 2 días después, vi que mi madre me había desbloqueado en Facebook. Un día después, la vi viendo mi historia en Instagram. La foto era de una copa de vino, un apartamento tranquilo, y el pie de foto. La paz se siente ganada cuando te cuesta gente. Creo que lo vio. Una semana después, Rachel me llamó. Están arruinados, dijo. No solo ajustados, quiero decir realmente arruinados. La venta de la casa se frustró, algo sobre impuestos atrasados. Están viviendo a crédito. Tu hermana ya agotó 2 tarjetas. Le pregunté por qué me lo contaba. Hizo una pausa. Porque van a volver a ti pronto. Solo quería que estuvieras preparado. Le di las gracias. Y estaba preparado cuando finalmente llegó el mensaje. Un correo electrónico largo y divagante de mi madre, tratando de unir años de fracturas con frases como «Nunca dejamos de quererte» y «La familia se trata de perdón». Lo leí una vez, luego 2 veces. Luego abrí mi aplicación bancaria. Envié una transferencia, $9, nota, por las últimas 9 acciones de gracias de las que intenté ser parte. Luego bloqueé su correo electrónico. Al día siguiente, Rachel me volvió a enviar un mensaje de texto. Recibieron tu pago. ¿Y tú? Hermana dijo, ¿esto es una broma? Respondí, no, es un recibo. Ese fue el final. No más llamadas, no más ruegos, no más fingimientos. Solo espacio. Un tipo de espacio amplio, limpio y tranquilo. Todavía pienso en ellos. Todavía los quiero de alguna manera torcida, magullada e inalcanzable. Pero ya no los extraño. No extrañas lo que nunca te sostuvo. Y dejé de enviar pagos. Actualización. Pensé que había terminado. De verdad que sí. Pensé que había llegado al punto en que nada de lo que hicieran podría sorprenderme. Había establecido mis límites.
Los había reforzado con cemento y me había alejado. Pero, por supuesto, el egoísmo siempre encuentra una nueva puerta, cuando cierras las demás. Comenzó con un mensaje de voz de mi primo Mark, alguien con quien no hablo a menudo. Dijo que debería ver la grabación de una transmisión en vivo de la noche de testimonios familiares, de un grupo de una iglesia local. No dijo por qué, solo dijo, querrás verlo por ti mismo. Así que lo vi. Allí estaban, mis padres, sentados frente a un micrófono en un círculo de sillas plegables y luces de cadena, contándole a una sala llena de extraños cómo su hijo los había excluido sin razón. Estaban llorando de verdad, diciendo que siempre lo habían apoyado emocionalmente y que no podían entender cómo alguien a quien criaron con tanto amor podía darles la espalda. Mi madre dijo, no éramos perfectos, pero somos familia. Se supone que la familia perdona. Esa frase otra vez. Somos familia, siempre con el mismo ritmo, siempre con la intención de borrar el contexto. Mi padre habló de sentirse abandonado y de cómo estaban rezando por la sanación y confiando en que algún día su hijo volvería a la luz. Volver a la luz, como si me hubiera unido a una pandilla. Me llamaron distanciado. Dijeron que no sabían que había salido mal. Dijeron que el dinero nunca fue el problema. Casi tiro el teléfono. La tía Diane estaba allí. Así es como Mark se enteró. Se levantó a mitad del testimonio y les preguntó en voz alta. ¿Le contaron a todos aquí sobre la factura de la calefacción que él pagó durante meses? ¿O las reparaciones del coche, los muebles, el alquiler que su hija no podía pagar? Aparentemente, intentaron hablar por encima de ella. Mi madre llegó a decir, este no es el momento de sacar a relucir viejos conflictos. Y Diane respondió, no es un conflicto, es un patrón. Después de eso, el pastor sugirió amablemente un descanso. Diane se fue, y aparentemente también algunos otros. La actuación empezaba a apestar, pero eso no fue el final. 3 días. Después, recibí una carta escrita a mano por correo. Papel de verdad, como si fuera 1983, de mi madre. 3 páginas, por delante y por detrás, llenas de lenguaje poético y lógica circular. Dijo que me perdona, que la vida es demasiado corta para rencores, que ella y mi padre estaban dispuestos a seguir adelante, sin hacer preguntas, si yo estaba dispuesto a volver a casa para Pascua. Casa. Incluyó una foto. Los 3 sentados, en el porche del nuevo apartamento que están alquilando desde que no pudieron vender la casa. Mi hermana sonriendo como si nada hubiera pasado, mi padre sosteniendo una Biblia, mi madre con la mano en el corazón como un anuncio de campaña. La leyenda garabateada debajo de la foto. Todavía hay un asiento para ti. Esa parte fue casi divertida porque la última vez que conduje hasta allí no había un asiento para mí, ni siquiera una respuesta a un mensaje de texto. Pero ahora, con la herencia bloqueada, el pozo de la compasión secándose y los susurros de otros parientes comenzando a volverse en su contra, de repente se me echa de menos. No respondí por escrito. No llamé, pero envié una foto mía a Rachel, quien la pasó. Solo era yo sentado en mi mesa de comedor, comiendo solo. Una comida de verdad, paz de verdad. El pie de foto decía, algunos asientos no necesitan ser compartidos. Luego, solo para asegurarme de que el mensaje fuera claro, les envié a mis padres una última cosa, una solicitud de PayPal. 450 Winers. Etiqueta. Por cada somos familia que me costó dinero, energía y dignidad. La rechazaron, por supuesto que lo hicieron, pero no antes de que mi padre me enviara un mensaje de texto. No nos merecemos esto, seguimos siendo tus padres. Respondí. Entonces actúen como tales, o dejen de fingir que me quieren de vuelta. Lo que realmente quieren es la versión de mí que no sabía más. Eso fue hace una semana. Ni una palabra desde entonces. Y no espero ninguna. Porque la verdad es que el amor sin respeto no es amor. Es una palanca. Y pasé demasiado tiempo confundiendo el peso de la culpa con el calor de la familia. Pensaron que lo peor que podía hacer era decir que no. Estaban equivocados. Lo peor que podía hacer, e hice, fue dejar de explicar, dejar de disculparme, dejar de aparecer para gente que solo abre la puerta cuando necesitaba algo. He aprendido algo. En todo esto, no le debes cercanía a nadie solo porque comparta tu apellido. La sangre no es un contrato, es solo un hecho.